oportunidad de la mejor ofrenda. Es el tema de esta noche que quiero compartir con ustedes. Y para eso vamos a la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice Génesis 4, versículo 3, y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Es la lectura de esta oportunidad. Quiero hacer una comparación, y por eso el tema de esta noche es la mejor ofrenda, porque todos en nuestra vida damos ofrenda, ya sea en especie o ya sea en efectivo o de manera simbólica. ¿Por qué de manera simbólica? Si hablamos de ofrenda en efectivo, pues lo estamos hablando directamente de una ofrenda económica, de que los hermanos dan para la iglesia, para la congregación, para construir, para ayudar, para regalar a algunos hermanos o qué sé yo, para diferentes actividades que puedan desarrollarse. Entonces, ese es un tipo de ofrenda. Otro tipo de ofrenda es nuestra ofrenda personal y simbólica que encontramos en la palabra del Señor allá en el libro de Romanos, donde nos dice la Biblia de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no es vuestro culto racional. Entonces está hablando no de una ofrenda física, no una ofrenda económica, sino que está hablando de una ofrenda espiritual y emocional que se traduce en nuestra santidad y agradecimiento al Señor. En esta oportunidad quiero comparar y hablar acerca de una ofrenda que dos personas llevaron. Y estas ofrendas pues aparentemente eran similares porque eran de bienes cosechados. Dice la Biblia que Caín trajo ofrenda del fruto de la tierra. Se tiene entendido que Caín, todos sabemos que Caín era hermano de Abel, y Caín labraba la tierra, era quizás agricultor que sembraba hortalizas, sembraba plantas y cosechaba frutos. Mientras que Abel se encargaba meramente de apacentar ovejas, según lo que podemos entender en el trasfondo de la Biblia. Y encontramos que ambos vienen a Jehová, no dice la edad, no dice el día, no dice la forma y el método que presentaron sus ofrendas. Comúnmente escuchamos y tenemos entendido que este tipo de ofrendas eran presentados en un altar al Señor y se hacía un sacrificio. Entonces ambas personas vienen y toman y presentan sus ofrendas al Señor. Solo que hubo alguien que agarró la ofrenda de manera rutinaria. Y dijo, voy a llevar esta ofrenda. Agarró quizás unos frutos que había recogido y para el consumo o de algo que tenía ahí en la cocina, en la alacena. En la alacena dicen algunos. Lo mismo yo que fue a la cocina y dijo, agarra estos tomates, estas cebollas, estos chiles dulces o estas papas o estos mangos. No sé qué tipo de ofrenda en fruta llevaba Caín. Pero no llevaba una ofrenda especial para el Señor. Porque dice la Biblia, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, podría ser cualquier cosa y no era como que algo en especial o algo en específico. Y vemos la diferencia con Abel, que encontramos en la Biblia, que Abel dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué? Y sigue diciendo, de lo más gordo de ellas. Entonces, no sé cuántas ovejas o qué tan grande era el ganado que Abel tenía, pero me imagino yo que por lo menos unas 10 debería tener, cosa que no creo que eran 10. Pero dice la Biblia que trajo de lo primogénito, o sea, de lo especial para el Señor. Y a pesar de que escoge de lo primogénito, escoge de lo más gordo para Dios.
Es decir, le deja al Señor lo mejor y lo más especial, que es la primogenitura de su cosecha de ovejas, y pues la más gorda. No dijo, voy a llevar esta más sequita. Todo modo, para quemarla quizás la quiero, dijo, que pudo haber pensado Abel, ¿va? O todos modos, ahí la voy a matar. O sea, pudo haber pensado eso Abel, pero él escogió algo especial. Entonces, trayendo eso a nuestro entorno diario, bueno, encontramos también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a una viuda que echó unas moneditas que eran todo lo que tenía, y fueron los que echó en el cesto de ofrendas, o en el recipiente donde colectaban la limosna, según la palabra del Señor. Bueno, aclaro que no estoy motivando no estoy recolectando dinero. Aclaro por si alguien puede pensar eso. No. Pero encontramos a esta mujer que echa todo lo que tenía. Y había alguien que agarró, había alguien que tenía su capacidad contributiva, tenía un buen ingreso, y agarró y ofrendó. Y dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo, que esta mujer dio más que este hombre rico, que esta mujer viuda dio más que este hombre rico. Económicamente quizá, pues sí, la mujer pudo dar 2 monedas y el hombre pudo dar 10, no sabemos cuánto fue la cantidad específica, pero había una diferencia económica en esa ofrenda, una diferencia económica grande. Pero Jesús lo dijo porque la mujer dio todo lo que tenía. No era de lo que le sobraba, no era del vuelto de la mamá, no era del vuelto de la casa, no fue lo que le sobró del mercado, no fue lo que le sobró de la comida de la semana, sino que dio todo lo que tenía. Mientras que el hombre rico dio una parte de lo que le sobraba. Entonces vemos comparadas dos ofrendas en esta segunda historia, donde una es vista con mejor agrado que otra ofrenda, en el caso de Caín y Abel, y de la mujer viuda con el hombre rico en la ofrenda en la historia de Jesús. Entonces, vengamos y analicemos eso a nuestra vida y digamos, ¿qué tipo de ofrenda estoy dando yo para el Señor? Hablemos tal vez no una ofrenda económica, sino que hablemos de una ofrenda espiritual. Si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y por eso traía a memoria el libro de Romanos capítulo 12, dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hablando en el sentido de que es nuestra ofrenda para el Señor. Muchas veces en nuestra vida no consagramos el tiempo necesario para el Señor, no nos presentamos a Dios en sacrificio vivo, y sacrificio vivo no quiere significar que tú vas a andar cortado, vas a andar herido, o que vas a andar haciendo penitencias como muchas personas lo hacen. No es meramente eso, sino que podemos decirlo que se refiere a nuestra obediencia, a nuestra integridad con el Señor y a cumplir el mandato de Dios en nuestra vida. A eso principalmente. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, que sería nuestra vida, mantenerla para nuestro Señor Jesucristo. Eso sería lo más importante y lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios. Y si tú no vas a alguna iglesia, tú no te congregas, pero te invito en esta oportunidad a que lo hagas y que puedas presentarte al Señor, que te puedas congregar y ser una persona agradecida con Dios. Caín y Abel se presentan, una ofrenda es recibida y una ofrenda no es recibida. Bueno, las dos fueron recibidas, solo que una fue recibida con más agrado que la otra. ¿Por qué? Porque una ofrenda iba con dedicación, porque una ofrenda iba con amor, porque una ofrenda iba con sentimiento, una ofrenda era especial para Dios. Mientras que la otra era una ofrenda rutinaria, una ofrenda que no tenía nada de especial, una ofrenda que simplemente era por cumplir un mandato, una obligación, que era simplemente por cumplir un rito, una doctrina quizás en aquel momento.
Entonces, ¿cómo estás ofrendando para el Señor? No te estoy diciendo que vengas y des todo tu dinero para el servicio del Señor. No, si tú quieres hacerlo, pues bueno, hazlo. A la iglesia lo va a ocupar. Pero no me estoy refiriendo específicamente a eso. Estoy refiriendo a cómo te presentas al Señor. Vas a la iglesia simplemente por congregarte. Vas a la congregación simplemente por ir a ver quién llegó, quiénes van, cómo estuvo el culto, quiénes ministraron en alabanza, quién iba a ser el predicador que iba a llegar de otra parte, ya sea de otro municipio, de otro país. O vas a la iglesia porque tu mamá, tu papá, tu vecino te llevó y vas simplemente por adobar el gusto de alguien más, o vas porque en realidad quieres primero sentir de Dios y segundo es adorar al Señor, o viceversa, primero adorar a Dios y después sentir de su presencia en tu vida. No sé el motivo por el cual vas, pero desde ahí podemos delimitar y decir cómo es tu ofrenda para Dios. Alguien dijo en cierta ocasión, un culto es sinónimo de cultivar. Entonces, cuando vamos a la iglesia, cultivamos nuestra vida con Dios y para Dios. Entonces, ¿tú cómo ofrendas al Señor? ¿Cómo te presentas al Señor? Te presentas al Señor en obediencia, te presentas al Señor en rebeldía, ya sea con tus padres, con tu vecino, con tu compañero de trabajo o contigo mismo. ¿Cómo te ofrendas al Señor? Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Dios te ha escogido, Dios te ha hecho especial, Dios te ha hecho una persona que debe de presentarse al Señor de forma santa y de forma agradable. Hay en la Biblia una historia que, bueno, no es historia, es una enseñanza de Jesús que dice que si te presentas al altar con una ofrenda y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda al altar y regresa y arregla el problema con tu hermano, y después de haberte solucionado el problema con tu hermano, preséntate a entregar tu ofrenda. ¿Por qué? Eso está hablando posiblemente de una ofrenda económica, podemos decirlo así, o una ofrenda figurada, porque puede ser una ofrenda como nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestra obediencia con el Señor. Entonces, ¿cómo es tu ofrenda para Dios? ¿Eres una persona obediente? ¿Eres una persona que obedece los mandamientos y los estatutos de Dios? ¿Eres una persona que trata de cumplir las cosas que Dios ha dejado en tu vida? ¿Obedeces a tu papá, a tus padres? ¿Eres una persona que vislumbra respeto? ¿Una persona que da testimonio de ser un verdadero o una verdadera hija de Dios? Y conste, siempre aclaro, no estoy hablando de una iglesia o que te congregues en algún templo específico. Dice la Biblia que los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos, dijo Jesús antes de morir en aquella cruz. Entonces tu ofrenda, tu vida personal, tu hombre, cuando hablo de hombre hablo de tu acción como ser humano. ¿Eres acepto a la voluntad de Dios? ¿Eres acepto a lo que Dios quiere y ha dicho a través de su palabra? Entonces analiza, piensa y toma una decisión. Si tu ofrenda es agradable al Señor y reconoces que tu ofrenda es acepta como la ofrenda que Abel presentó en aquel momento, entonces pues siéntete feliz y sigue ofrendando al Señor de esa misma manera. Y aclaro, no estoy hablando especialmente de una ofrenda económica, estoy hablando de una ofrenda espiritual, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser consagrada y entregada al Señor. Porque alguien puede venir y dejar $1,000,000 en una congregación y decir, esta es mi ofrenda y por esto me voy a salvar. No. Esa no es acreditación de que la ofrenda sea recibida de parte de Dios. Debes de también tu vida estar conforme a los mandamientos y estatutos del Señor para poder obtener de las bendiciones de Dios en tu vida. Yo no sé cómo te presentas al Señor todos los días. No sé si vas a una iglesia o no vas a una iglesia, pero te invito en esta oportunidad a que pienses, a que analices y tomes una decisión en tu vida para poder tener ofrendas aceptas y conforme a la voluntad
del Señor. Esto es lo que te he traído en esta noche. Espero sea de bendición, sea de aprovecho para tu vida y para tu familia.